Buenas tardes, Día Político por TSI. Fíjese que el presidente de Colombia, el señor Abelardo de la Espriella, determinó cerrar 15 embajadas, 14 embajadas y 15 consulados, y una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Y creo que también va a determinar abrir la embajada de Colombia en Jerusalén. En este marco, tomar una decisión de esta magnitud, ¿es por cuestiones políticas? ¿O es, como ha determinado también el gobierno de Honduras, de cerrar algunos consulados en países como China, por ejemplo, el consulado de Shanghái, y tomar decisiones consulares en otros países por cuestiones de reducción del gasto público? Mis dos invitados esta tarde para poder entender y analizar el tema. Saludo al abogado Tony García, ex vicecanciller de la República. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy contento de estar en su programa y por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Doctor Omar García, bienvenido. ¿Cómo está? Dios y patria para todos. Un gusto estar acá en su programa y también con el directo amigo Tony y poder hablar de estos temas que son del país. Comienzo con usted primero entonces. ¿Cómo visualiza esta determinación de Colombia y si lo comparamos con la realidad de nuestro país? Bueno, creo que todo llega a dos palabras, ¿no? Sí. El escudo de las Américas. El escudo de las Américas está tratando de aislar toda América para tener volver a tener esa fuente gravitacional o fuente de poder hacia Washington, aunque no es tanto ahora Washington, sino que es Miami, ¿verdad? Mientras siga el señor Trump ahí, entonces Florida se está convirtiendo en el eje de toma de decisiones con respecto a la política norteamericana para Latinoamérica. Si empezamos a ver los países con los cuales se ha cerrado en la mente del actual candidato ya presidente que va a tomar el 7 de agosto, pues yo miro nombres de países que se tienen, por ejemplo, estaba viendo Etiopía, Sudáfrica. Etiopía solicitó entrar al BRICS y Sudáfrica ya es miembro del BRICS y ahorita lo que es el BRICS es la contraparte, vamos a llamarle multipolar, con respecto a la presencia unipolar que mantiene los Estados Unidos, pero no nos engañemos. El planeta ya se dividió en 4 pedazos, Estados Unidos uno, Rusia otro, China otro y la Unión Europea otro. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo acá son pasos, creo que Colombia, que como es una nación bioceánica, de Sudamérica, es la única que hay ahí, y aunque está más abajo allá, pero en la Antártida casi nadie llega, es Chile, pero Colombia tiene un papel muy geopolítico muy importante. Sí, También se cerró con Barbados. sí. Barbados, su población es el mayor aportante de lo que son personas entregadas a los musulmanes, con el yihadismo. No sé si sabía eso, pero en América, Latinoamérica, el país que más ciudadanos ha enviado a ir a pelear allá por cuestiones religiosas es Barbados. Entonces, por eso es que creo que está en la lista de corte y no digamos Nicaragua y Cuba, pues que eso ya se sabía y lo que vemos con Israel. Definitivamente aquí hay una mezcla, cierro con esto, de la presión del escudo de las Américas, pero también una presión interna de ahorrar mucho dinero en cuanto a sostenimiento de estos. Sí. Los embajadores cónsules ganan un montón de plata. Son gastos enormes y si no trabajan para atraer inversión, comercio, eso no ayuda mucho. Entonces hay que evaluar eso. Y para usted, abogado Tony García, ¿es cuestión ideológica o por reducción de gastos? No, claramente es por cuestión ideológica y una afinidad política que tiene el presidente de Venezuela, de Colombia, el presidente de Honduras, con el presidente Trump. Quieren quedar bien con él, piensan como él, quieren su apoyo para que tener una administración exitosa y saben que con esto quedan por lo menos reconocidos. Mover la capital, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, es algo que le va a gustar al presidente Trump. Entonces es claramente ideológico y afinidad política. Hay suficientes recursos en el presupuesto de una nación
para pagar consulados, embajadas, personal, viáticos y todo, porque un país, hasta Honduras, que es un país pobre, con el presupuesto de la Cancillería de más de 1.300 millones de lempiras, era suficiente para mantener un aparato diplomático y consular. Así que eso de decir que es para ahorrar dinero es la excusa, es para vender la decisión al pueblo, que no suene tan avasallada, Y, que no y, suene que lo hacen pensando en Estados Unidos y no en los intereses nacionales. abogado, ¿con cuántos países tiene relaciones diplomáticas Honduras? ¿Con cuántos cerró el gobierno de doña Xiomara Castro? Mire, nosotros aumentamos, no sé cuántos exactamente, pero sí aumentamos el número de relaciones diplomáticas. Particularmente abrimos la embajada de la India y se abrió la embajada de Egipto. No sé si se llegó a materializar, pero sí hay una presencia diplomática física en la India y Ujú. también China, y el consulado de Ahora, Shanghái que ya lo van a cerrar. sí, Así, sí. Lo que sí sé es que hay muchas relaciones diplomáticas con países, pero es a través de un acuerdo, de una embajada concurrente o cero embajadores, pero sí se reconoce relaciones diplomáticas con muchos países donde no tenemos ningún tipo de presencia. usted Sudáfrica era escribió, otro país. usted escribió en Sí. su cuenta X lo siguiente: ¿qué hicimos para poner la casa en orden? Dice en su cuenta X el abogado Tony García. Abrimos nuevos consulados en Estados Unidos, España, México y China. Consulados móviles inéditos en Palestina, Gran Caimán y también China. Megaconsulados móviles en Estados Unidos junto al Instituto Nacional de Migración y Registro Nacional de las Personas. 8 en el 2023 y 6 en el 2024 para acercarnos a nuestros compatriotas. Democratizamos el programa de repatriación de cuerpos. Logros históricos. Gestionamos el acuerdo para el canje de licencias de conducir Honduras-España. Misión móvil para renovar licencias. Cifras y modernización sin precedentes. 1 millón de pasaportes emitidos. Bueno, todo esto es el trabajo consular que se hizo. Le pregunto a usted, ¿fue suficiente esto? ¿Valió la pena esto? Porque después me va a contestar la misma pregunta el doctor Omar García. Abogado Tony. Sí, no fue suficiente porque nunca es suficiente. Siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar más, siempre faltan cosas por hacer, faltan más consulados por abrir, un sistema de pago que funcione perfecto en línea. O sea, hay muchas cosas que faltan por hacer, que no se hicieron, pero sí le puedo decir que los números hablan. La emisión de 1 millón de pasaportes en 4 años jamás se había pasado. Y eran deudas pendientes que teníamos con nuestros compatriotas. Viene un nuevo gobierno, la idea es que sobre eso construya y mejore. Esa es la idea de un país, que el Estado, el gobierno que llegue, construye y mejora, no desmantela. Me están diciendo que ahora los pagos en línea ya no se pueden hacer, que se vuelve al money order, que es una fuente de corrupción. Entonces, a mí me da tristeza si el próximo gobierno desmantela algunas cosas. Lo que debe de hacer un país moderno es construir sobre lo que se hizo y mejorar. No el Sí. juego de culpas de que tú hiciste las cosas mal, que desastre que me entregaste y viceversa. Es lo que Ahora, pienso. yo le pregunto a usted, doctor Omar García, ¿vale la pena para Honduras seguir manteniendo consulados habilitados y seguir manteniendo relaciones diplomáticas con algunos países? Bueno, el Estado está sobre el gobierno sobre el partido sobre los clanes y los clanes sobre la familia. El problema de Honduras es que las familias están sobre todo, es al revés, las familias sobre los clanes sobre los partidos sobre el gobierno y el gobierno sobre el Estado. Cuando no tenemos políticas públicas atinentes, vemos y experimentamos estos cambios abruptos de orientación. Cuando se tiene bien claro que una política pública en lo económico, seguridad, salud, educación, defensa y relaciones exteriores, entonces yo debo saber por qué es que voy a establecer relaciones diplomáticas, porque ando buscando relaciones comerciales. Pero si empezamos a tener la presencia de consulados y embajadas en donde en los próximos 100 años no vamos a ver, pero ni un lempira,
Siempre los gobiernos tratan de establecer posiciones de tipo ideológica y estamos ante ello. Anteriormente habíamos visto la situación en lo personal. Yo creo que Jerusalén debe de quedar como capital de Israel, Ujú. porque fue impuesto. Y esa es mi opinión personal. Entonces, hay una situación. Hay que considerar si realmente esto nos conviene. Tenemos, por ejemplo, China continental. Por cada dólar que nosotros le vendemos en productos a China continental, nosotros le compramos a China continental de 45 a 70 dólares desde que empezamos con las relaciones comerciales. Ok, Con Estados Unidos, por cada dólar que ellos nos compran, nosotros les compramos a ellos 1,39. Entonces, esas diferencias abismales tienen que considerarse, pero no caigamos en trampas ideológicas. Es absurdo que por cuestiones de tipo ideológicas se empiece a considerar que este es el camino. ¿Por qué tenemos relaciones diplomáticas y fuertes con naciones? Porque somos una nación, somos reconocidos, sí, pertenecemos a naciones y eso es bien soberano. Cada país hace lo que bien le parece con la política exterior ok. y debe de ser respetada por todos. Me tengo que ir a la primera pausa. Cuando usted mencionó que la capital de Israel debe ser en Jerusalén y no Palestina, con su movimiento de cabeza, Tony García dijo que no. Y ya va a explicar por qué. Y la otra pregunta antes de la pausa, ¿vale la pena seguir manteniendo estos consulados y estas embajadas en países donde de repente no puede generar algún interés comercial para Honduras? Pausa. Usted, cuando apreciaba en su declaración el doctor Omar García que la capital de Israel debe de ser en Jerusalén y no en Sí, otro así, lugar. correcto. Se lo dije simplemente porque la tendencia mundial, las resoluciones de las Naciones Unidas, reiteradas resoluciones desde los años 70, 60, se dice claramente que primero hay que arreglar el estatus de Jerusalén entre árabes e israelitas, cómo se reparte, cómo queda, eh, y cuando hay un arreglo de paz, entonces mover las embajadas a Jerusalén. Pero mientras hay una invasión, mientras están haciendo genocidio, actualmente solo hay 6, 7 países de todo el planeta Tierra que se encuentran en Jerusalén. El resto de los países están en Tel Aviv. Y mientras no se arregle la cuestión palestina, ¿qué va a pasar con Palestina? Si será un país reconocido, si Israel lo va a reconocer. Mientras no se arregle eso, usted no puede empezar a Ahora, mover las embajadas hacia Jerusalén, porque usted sí. afirma y afianza el status quo que actualmente es contrario a la causa palestina y a la igualdad y a todo eso. Por eso Ahora, es que yo estoy en abogado, contra. ¿Sí? bueno, ¿qué embajadas Y, están en Jerusalén? Estados Unidos, y Honduras, Paraguay, se que encuentra, tengo entendido, eh, eh, Guatemala. se encuentra se encuentra Kosovo y una o dos de África. Y Bueno, pare de contar. Y mire, pare de contar. le hago una pregunta. ¿Cómo en Jerusalén han convivido tres movimientos religiosos? No han tenido problemas. En la ciudad antigua usted sale del barrio armenio y entra al barrio judío y después se mete al musulmán y termina en el barrio judío. Entonces, ¿por qué entonces tener esto de que Jerusalén, porque tiene este problema, como usted dice, que tiene que arreglarse en cuanto al territorio religioso de estas representaciones ahí, cuando han convivido en los últimos siglos, han convivido bien, han Es convivido que muy, pero muy bien? Entonces yo le pregunto a usted, doctor Omar García, Honduras ya estableció su embajada en Jerusalén, eso es inmovible. Ahora Colombia quiere irse también con su embajada para Jerusalén. Entonces, en este contexto diplomático, internacional, geopolítico, Honduras, ¿cómo queda? ¿Vale o no la pena de seguir manteniendo, que será la pregunta inicial, estas embajadas y estos consulados con países que no generan un bienestar comercial para no. Honduras? Si yo lo miro en el caso de Palestina, Sí. lamentablemente lleva décadas de no producir grandes cosas favorables para ningún otro país. Ha sido una zona dependiente de mucho envío de dinero de Arabia, de el mismo Irán y los países musulmanes. Definitivamente Palestina como tal, pues estamos hablando de Gaza, ¿verdad? Yo creo que en la Cisjordania sí hay representatividad republicana
y creo que hay una presencia civil donde muy pronto vamos a tener que ver que hay una convivencia entre Jerusalén y también la parte de perdón, entre Israel y lo que son los palestinos como dos naciones a las cuales nosotros vamos a tener que tener relaciones. Jerusalén lleva miles de años de ser posesión de Israel, ha sido tomada, ha sido manejada por potencias, pero Israel, en el caso nuestro, ha sido un país que es bueno, nos ha ayudado con agua, nos ha ayudado con proyectos, nos ha ayudado con varias situaciones que ha mejorado la población. Mire, a mí hay veces que me dicen, ¿y a vos qué te da Israel? No me da nada. Yo simplemente hago mis análisis de tipo técnico y uno establece, otra vez, la diplomacia es ver con quién nos conviene más estar en función de el beneficio para la población hondureña. Israel tiene capacidades muy interesantes médicas, tecnológicas, económicas, hídricas, de generación de energía, en fin, es una nación avanzada. Jerusalén, y tómemelo acá, si siguen las cosas como está en Irán y en el estrecho de Hormuz, y tómenme la palabra, Jerusalén va a ser bombardeada por Teherán. Acuérdense de esta grabación. Eh, Quería decir que hay que aprovechar la ayuda de Israel porque es un país que tiene mucho que aportar, ¿Claro? y también hay que aprovechar el mundo árabe. Si usted pone juntos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y todo, Qatar, etcétera, hay más dinero ahí que en Israel. Y si nosotros somos amigos de ambos, podemos beneficiarnos de ambos. Entonces no se trata de cambiar Israel por el resto, sino trabajar con todos, hacer que se respete el derecho internacional, el derecho humanitario, que haya una solución al conflicto, porque el problema es grande y hay que tener también solidaridad. Usted no se puede irse con Israel al 100% y enemistar al mundo árabe. Y su pregunta, no se la contesté anteriormente. No se trata de tener consulados por tener consulados. Los consulados aportan mucho dinero al país, no solamente en cuestión de apoyo consular a nuestros compatriotas, sino visas comerciales y turistas a muchos nacionales de esos países que requieren una visa. El consulado tiene que ser proactivo y buscar inversión, buscar turismo, promover contactos comerciales, culturales. Entonces, un consulado aporta mucho y da mucho y se trata de trabajar, no de irse a sentar allá a la silla y no hacer nada. Entonces, consulados que trabajan, producen y producen mucho. Entonces, se trata de tener buenos cónsules, un buen sistema de supervisión, porque al final, por ejemplo, el consulado en Shanghái, un consulado donde viven cientos de millonarios empresarios chinos que quieren venir a Honduras. Si usted tiene el consulado ahí, fácilmente se facilita todo. Hay 77 consulados del mundo en Shanghái y Honduras cerró el que teníamos, que nos costó abrirlo. Entonces hay que ser bastante amplio, hay que dejar la cuestión ideológica por un lado y pensar en promover lazos comerciales, diplomáticos con todo el mundo. Y una cosa es lo diplomático con China y otra cosa es ese superávit comercial que se tiene con China, que eso es independiente de las relaciones diplomáticas. Entonces hay que tener las cosas muy claras en Ok. ambos sentidos. Bueno, me tengo que ir a la segunda pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Les hago una pregunta puntual a mis dos invitados esta tarde en el Día Político. ¿Vale la pena para Honduras seguir manteniendo estas relaciones diplomáticas con todos los países que tenemos hasta hoy en día? Doctor Omar García. Todo país tiene que revisar anualmente la estructura de relaciones consulares y también de embajadas. Anualmente. Eso permite poder establecer decisiones adecuadas en geopolítica, geoeconomía y geoestrategia. Las relaciones diplomáticas, bueno, hay países que ni siquiera son reconocidos por las Naciones Unidas. El Vaticano no es reconocido por las Naciones Unidas, no pertenece a las Naciones Unidas. Entonces yo tengo que evaluar por qué tengo una presencia nacional en esos países. Las decisiones se hacen de tipo económico, sí, también, y de tipo ideológico por presiones de naciones más poderosas, también lo hemos visto, eso ha sido
por centurias y no va a cambiar. Evaluar esa cantidad de pago de dinero, esa presencia que tenemos en organismos internacionales costosos, donde la gente no está preparada para eso y empezamos a ver, estoy hablando del Parlacén, por ejemplo, estoy hablando allá de organizaciones europeas. Tenemos que evaluar todo eso y mejor traslademos esos dineros a salud, a educación, a carreteras, a hacer esto. Y yo le digo, cierro con esto mi participación. Estados Unidos, esta presión que ustedes tienen del escudo de las Américas, sabemos que viene de ustedes, pero dennos puentes, dennos aeropuertos, carreteras, dennos desarrollo, porque China lo está ofreciendo. Y no podemos entrar en una situación de declive con eso. Abogado Tony García, la misma pregunta. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Omar, que hay que evaluar año con año lo que produce un consulado y lo que produce una embajada. ¿Qué resultados se lograron? ¿Qué se hizo? ¿Cuántas inversiones se lograron? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántas visas se emitieron? Para saber si vale la pena poner el esfuerzo en ese país o en esta ciudad como consulado o mover el consulado a otra ciudad. Le voy a decir que en Estados Unidos, Honduras tiene actualmente 18, 17 consulados, mientras que El Salvador tiene 32 y Guatemala tiene 26 y México tiene 52. Entonces todavía nos falta cubrir y apoyar a nuestros compatriotas en Estados Unidos con consulados y en algunas partes del mundo. En Palestina no hay un consulado, tienen que hacer misiones desde Israel y son bien complicadas. Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero hay que evaluar y saber qué se va a hacer y luego estar encima de los consulados. Para que y aclarar de que el Vaticano tiene un asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas y es un estado que muchos países lo reconocen, tienen embajadas en el Vaticano y el Vaticano está en Naciones Unidas. Yo he visto el rótulo de Santa Sede en la ONU. Bueno, como observador, pero no miembro pleno. Bueno, pero miembro reconoce, tiene un asiento. Bueno. Señores, gracias. Ahora, así en 15 segundos, rápido por el tiempo. Esa asimetría comercial que imposibilita lograr un acuerdo comercial con China Popular y Honduras, óigame, nos mandan casi 3.000 millones de dólares en importaciones y nosotros solo 55 o 56 millones de dólares. Con esta asimetría comercial desfavorable, ¿vale o no vale la pena este acuerdo comercial con China? 15 segundos, por favor, doctor Omar. No, no vale porque no estamos cambiamos a China, Taiwán, que produce los chips de todo el planeta. Ni China continental, ni Corea del Sur, ni Estados Unidos juntos pueden igualar la capacidad. Taiwán produce las máquinas que fabrican máquinas y estas máquinas fabrican a otras máquinas para hacer los microchips. Eso es tecnología avanzada. Nosotros tenemos que ir buscando aquellos acercamientos. Tony. Sí, la asimetría que tiene China con Honduras la tiene con todo el mundo. No hay país en el planeta Tierra que exporte más a China de lo que China exporta a ellos. Depende de la capacidad de cada país de producir y de ser competitivo. Tratado o no tratado, los productos chinos seguirán llegando en masa porque tienen calidad, tienen precio y porque los chinos saben producir. Eso es una realidad del mundo. Sí. Pueden comercializar. Perfecto. Gracias, doctor Omar García. Gracias, abogado Tony García, por participar en el día político de hoy martes. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.